La semana pasada tocamos hicimos una lectura de la Biblia, y la idea de este tipo de grupos de hogar es eso, que nosotros vengamos y tomemos una porción de la Biblia y aprendamos que esto no se trata de enfocarlo a ninguna idea, doctrina específica de grupo, religión, sino el propósito es que todas las personas puedan disfrutar de lo que es el efecto de la palabra de Dios. Una palabra de Dios, una palabra así limpia, sana, sin agregarle, sin quitarle. Entonces, que podamos disfrutar de ella como debe de ser, que podamos tomarla y encontrar ese sabor que tiene ella. La pura lectura. Entonces, esto al tenerlo, al hacerlo parte de nuestra vida, pues va a hacer que ustedes en su casa pues también tengan el ánimo de poder sacar de manera muy personal, muy individual, la información o a través de una lectura que ustedes hagan en su hogar. Y hoy vamos a considerar una parte que está en el Evangelio de Marcos, y el capítulo 7, y vamos a dar lectura. Si usted trae una Biblia, ábrala en ese Evangelio, en ese libro. Si puedes compartir con alguien, porque esta es la idea de estas charlas de Biblia, que le demos lectura, que podamos nosotros ubicarlo, la porción, que podamos tomarla y que la podamos disfrutar, porque ese es el propósito, disfrutar de esta lectura y darnos cuenta que no nos vamos a salir de aquí, no nos vamos a ir a otras partes, a otros textos, no, vamos a tomar la lectura. Y les mencionaba en la otra ocasión que vamos a tomar una porción. Originalmente la Biblia no tenía capítulos, no tenía versículos. Esto fue puesto para facilitar su lectura. Sin embargo, aquí podemos ver que hasta tenemos un encabezado que marca específicamente una porción, y donde vamos a leer es en Marcos capítulo 7, en el verso 24 al 30, y es una porción que está enmarcada por un título que es la fe de la mujer sirofenicia. Ahí ya se nos da una ayuda con el encabezado. Ya sabemos que vamos a ir buscando en esa lectura una historia que nos enseña la fe de una mujer que se le identifica en esa porción como sirofenicia, la mujer sirofenicia, y es acerca de su fe, y vamos a leerlo y luego lo comentamos. Dice: levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, está hablando de Jesús, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia, de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo Jesús: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Muy bien. Ahora vamos a tomar esta lectura, este párrafo, que en realidad son 4, 5, 6, 7 versos. Son 7 versos, y pues ya vemos que ahí nos está indicando que
vamos en búsqueda de lo que es la fe de esta mujer. ¿Qué es lo que esta mujer tenía? ¿Cuáles son las características que poseían la fe con la que esta mujer se acercó a Jesús? Y para que veamos el sentido de la fe, o sea, para que encontremos la fuerza de la fe, el texto nos marca algunos puntos de referencia para que podamos ir dándonos cuenta por qué la mujer tenía una fe que había que admirarla y que había que aprender de ella. Lo primero que encontramos ahí en el texto es que nos está hablando de que Jesús había llegado a una región donde había dos ciudades, Tiro y Sidón. Esa región es una región que está en la costa del Mediterráneo, allá en el Medio Oriente, y que se le conoce a esa región como Fenicia. Por eso, cuando habla ahí y señala a la mujer que era una mujer que era griega, o sea, ella era griega, sus orígenes eran griegos, pero ella había nacido en esa región, porque ese era Sirofenicia de nación, ¿ok? Entonces tenía una característica en sus orígenes, y la característica en sus orígenes es que ella no era judía. No era judía, y aquí vamos a ir viendo las razones por qué hay que admirar esta fe. En primera instancia, vemos lo siguiente, para ir encontrando el sentido que tenemos que apreciar en la fe de esta mujer. Primero, la historia nos dice que Jesús, cuando llegó a esa región, buscó en realidad estar de incógnito, porque dice que buscó esconderse. O sea, buscó que nadie lo viera, que nadie lo encontrara. Observen eso. Él buscó esconderse. Él buscó estar de incógnito. Debió haber hecho algo para esconderse. Si él quería estar de incógnito, él debió haber hecho algo específico, decir, ¿dónde me meto que no me encuentren? Entonces aquí lo primero que nos damos cuenta, que la mujer griega, o sea, la mujer sirofenicia, lo encontró. Aquí empezamos a ver que ella tenía una fe activa. No como a veces nosotros decimos, pues ojalá Dios me ayude, tú no encuentras nada. Y aquí viene a relación parte de la Biblia que dice, el que busca, halla. El que pide, recibe, y el que llama, se le abrirá. Jesús ahí, en la historia, no se puso en una condición fácil para la mujer. Pero aquí nos está enseñando que no importa en dónde pueda estar Jesús y en qué condiciones nosotros podamos estar limitados para tener acceso a Él, materialmente hablando, en el mundo. Sin embargo, la persona que empieza a ser movida para llegar a Él, lo va a encontrar. Y esta es una enseñanza práctica, porque a veces tú quieres hay veces que ves personas que tienen necesidades espirituales, ya no necesidades materiales. Encuentras personas que en sus casas, con su familia, con sus hijos, en su vida personal, económica, todo lo que está ahí, llega un momento que no es tanto porque no trabaje, no es tanto porque no tenga ganas de que las cosas se le solucionen en la vida, sino hay cosas espirituales. Tienen necesidades espirituales. Y tú ves esa necesidad y tú le quieres poner a Jesús fácil. Y a veces tú te desesperas, porque tú dices, le estoy hablando, le estoy explicando, le estoy enseñando, le estoy tratando de mostrar lo universal que es Dios para todos los seres humanos, para hombres y mujeres en la tierra.
y esta persona no reacciona. Lo primero que estamos viendo ahí es que Jesús nos está enseñando que estás hablando con una persona que en realidad no tiene necesidad de Jesús. Eso significa que esto fortalece algunas otras partes que la Biblia dice que todo tiene su tiempo. Todo tiene un tiempo. Y hay veces que nosotros tenemos un tiempo, un momento en Dios, una experiencia tan especial, una vivencia, un kairos, y queremos que todo el mundo lo tenga, que esa fiesta sea general. Pero es mi fiesta espiritual, es mi experiencia espiritual. A veces ni en mi propia casa esa fiesta está con todos. Lo tengo yo en mi vida. Yo lo tengo, yo lo estoy viviendo. Tenemos estas pláticas aquí y de pronto tú quisieras que alguien más pudiera disfrutar, pero tú estás viviendo tu kairos, tu tiempo con Dios, tu momento, porque tú lo estás encontrando, porque lo estás buscando. Y la cosa es que mucha gente no ha entendido que lo debe de buscar. Sí es cierto que hay personas que tienen necesidades espirituales y nosotros le vamos a llevar la buena noticia, la buena nueva, que es lo que significa la palabra evangelio, una buena nueva. Le vamos a llevar la buena noticia, pero la buena noticia es: busca y hallarás, pide y recibirás, llama y se te abrirá. La buena noticia es que Jesús ya murió por ti, que Jesús hizo una obra por ti, que Jesús quiere quitarte tus cargas, que Jesús quiere quitarte las preocupaciones, quiere quitarte las culpas. Jesús quiere sanarte de todo eso. Pero sin embargo, esas personas, cuando reciben esa noticia, tienen que sentir lo espiritual y reaccionar ante ello. Aquí estamos viendo un cuadro muy especial de lo que implica esto. De tal manera que Jesús se escondió. Se escondió y estamos viendo lo que una mujer experimenta cuando sabe, porque oyó hablar de Jesús. Se enteró de el poder, de la grandeza que había en él, de la unción que había en él. Entonces, ella simplemente reaccionó. Pero lo primero que vemos aquí es que la reacción de ella es que pudo ver lo espiritual, sentir necesidad de lo espiritual. Hay personas a las que tú le llevas el mensaje y no tienen necesidad, no reaccionan, se están muriendo realmente por un problema, se están muriendo por algo que les hace falta. Es una serie de cosas muy feas en su vida: vacíos, cansancios, frustraciones, angustias, depresiones, soledad. Pero sin embargo, vas y les muestras las cosas y no lo ven. Y lo tienen enfrente. Lo tienen enfrente. Por eso en una de las partes de la Biblia dice, hay alguien que dice: Señor, manda a uno de entre los muertos para que le hable a los míos. No, dijo, es que allá tienen a Moisés y a los profetas. Si uno de entre los muertos se levantare, y si ellos no han sentido la necesidad de lo espiritual que hay en ellos, no lo van a oír. No lo van a oír. Tú te encuentras en la calle a una persona y tú sabes que es espiritual, y la persona está sufriendo porque es espiritual, pero ella no lo ve que es espiritual. Ella quiere solucionarlo con dinero. Ella quiere solucionarlo con una serie de cosas. Inclusive hasta se ve torpe, se ven unas actitudes necias, se ve insensible, pero no puede, porque no ha llegado esa palabra a su corazón que la toque. Y por eso tú mismo en tu vida, si entiendes esto, todos los días tienes que decirle: Señor, haz que tu palabra toque mi vida. Tú mismo, si tienes a una persona que quieres que pueda tomar lo espiritual, decirle: Señor, toca su corazón con la palabra. ¿Para qué? Para que pueda reaccionar, para que pueda vivir, para que pueda tener en comunión con Dios. Ok, esta mujer, a pesar de que no lo tenía enfrente, ella lo buscó. Y muchos de nosotros podemos buscar. Esa es otra cosa. Tú de pronto puedes buscar, pero lo que tiene que llamarnos la atención aquí es que en primera instancia
Hay que reaccionar ante lo espiritual. Y hay que personas que no reaccionan aunque lo tienen enfrente. Y hay que personas que no lo tienen enfrente y buscan. Oye, es que siento, yo necesito. Está ahí lo espiritual que los está invitando a ir a Jesús. Ellos no lo saben porque no han sido enseñados. Pero ellos, su espíritu sí lo sabe. Es que no sé, traigo una necesidad, traigo algo, yo quisiera. No sabe nada. Lo llevas tú a tu iglesia donde tú te reúnas para que escuche la predicación de la palabra. Lo llevas ahí y muchas de las veces vas a escuchar de la boca de esas personas que dice: esto es lo que yo ocupaba, esto es lo que yo necesitaba. Y ella no sabía nada, pero su espíritu sí lo sabía. Su espíritu ya andaba en busca de Jesús sin que él en su mente lo supiera o ella lo supiera. Su espíritu ya buscaba de Jesús. Esa es la maravilla del tiempo de Dios. Es la maravilla cuando Dios empieza a obrar. Cuando el tiempo de Dios empieza a ocurrir, así esté escondido donde esté, el hombre empieza a buscar. Y aquí lo que nos llama la atención es que a esta mujer le pasó eso. Le pasó la necesidad de empezar a buscar a Dios porque de pronto su espíritu le dijo que fuera a Jesús sin que su mente lo supiera. Pero cuando oyó hablar de Jesús, Él es entonces. Esto es lo que yo ando buscando. Esto es lo que mi hija necesita, porque mi hija está atada por un montón de cosas que no supimos ni por qué ni cómo fuimos a caer en esto. Entonces, Él es. Y la mujer reacciona buscándolo. Pero lo que nos llama la atención es que tú y yo podemos buscar. Pero lo que nos llama la atención es la forma en que la mujer buscó. Y eso es fe. Esa es la fe que ella cultiva. La fe que ella mueve en su vida. Porque tú has visto que mucha gente ya entendió, ya tuvo el llamado. Busca, pero busca con pesadez. Busca en una forma muy perezosa. Busca de una forma muy irresponsable con su propia vida. Busca con volubilidad. Busca, pues a ver, sí, pues yo sé, ya entendí, Dios tocó mi corazón, pero busca de esa forma. De una forma que no está de veras aprovechando a Jesús como lo debe de aprovechar. Cuando esta mujer se acerca a Jesús, cuando le encontró, dice la porción que leíamos, que llegó para una cosa específica. No llegó solamente a presentarle su necesidad. No llegó solamente pensando en decirle a ver qué pasaba. Yo quiero que capten esto. Una cosa es que nosotros llegamos con alguien a hablar con una persona y llevamos dudas todavía. Llevamos dudas. ¿Cuántas veces has ido con un médico y tú no vas convencida? Llevas dudas y le cuentas: mire, pues doctor, y esto y esto. Y pues ojalá, estás pensando, ojalá que este doctor ya me dio las medicinas, me voy a ir a tomar medicinas y ojalá, y de pronto ya que te las tomas, tú dices: no, este doctor es buenísimo. ¿Y qué es lo que haces? Lo empiezas a recomendar. ¿Y qué es lo que haces? Empiezas a motivar a la gente a hacerlo. ¿Por qué? Porque tú ya viviste una experiencia personal. Esta mujer tenía una condición espiritual en su vida de maravillarse porque apenas encontraba a Jesús. Y cosas que a veces nosotros las logramos después de tiempo de estar escuchando, porque la fe viene por el oír, y empezamos a escuchar y se nos desaparecen las dudas y llega un momento que entramos en lo que esa mujer tuvo. Después de un encuentro entramos en esa seguridad y hablamos con la gente: oye, mira, no, tú busca, le explicamos, mira, es que yo viví. Porque hay otra cosa: nadie va a poder transmitir esta experiencia espiritual si no la vivió. Por eso hay muchas gentes que se quedaron a medio camino porque sintieron el llamado, pero no tuvieron ese encuentro personal con Jesús. Y por no tener ese encuentro personal con Jesús, no hablan como habla la persona que fue con un médico y se quedó maravillada y habla, lo recomienda de una manera tan especial. Hay algunos que no hacen eso, a pesar de que sintieron el llamado, la necesidad espiritual, se acercan. Te invito, ¿a dónde? A escuchar la palabra de Dios. Una frialdad. Vamos, no tengo tiempo. Pues cuando puedas. Una frialdad. ¿Se acordaron de alguien o se acordaron de ustedes?
Una frialdad que hasta ustedes mismos se lo dicen en el espejo y hasta ya les dan ganas de ir. Se desaniman. Entonces una frialdad, pero eso es el encuentro personal con Jesús, y todo aquel que tuvo un encuentro personal con Jesús empieza a detonar. Pero lo maravilloso es que esta mujer no lo había tenido. Esta mujer apenas se va a encontrar con Jesús. Y cuando llega con Jesús, dice que no llegó así dudosamente, dice que llegó y le rogó. La palabra le rogó significaba que iba impactada, convencida, como si ya lo hubiera visto antes, como si ya hubiera tenido un encuentro personal, ya se hubiera tomado la medicina espiritual, le hubiera hecho el efecto y venía pero convencidísima, convencida, le rogó. Si tú empiezas a vivir así, en la experiencia del encuentro con Él y saborear la medicina espiritual del Señor, vas a hablar diferente. Cuando tú no hables así, es que no estás saboreando nada de Dios y necesitas saborearlo. Pero la fe de la mujer sirofenicia tenía algo que aprenderse. Ella, sin haber vivido un encuentro, llega y hace un acto así, le rogó. Lo único que ella tenía es que había escuchado del poder de Jesús. Y lo primero que hizo desde que escuchó es no descansar hasta encontrarlo, primero. Y segundo, cuando llegó, le habla como hablan aquellos que ya saborearon su presencia. Y qué tremendo es eso. Qué tremendo es ver llegar a una persona por primera vez. ¿Qué te pasa? Porque Jesús ya empezó a tratar con ellos allá. Una ocasión llega un personaje, una persona del gobierno del estado conmigo, y se entrevista conmigo, uno de primer nivel en el gobierno, y me dice: desde que salí de mi casa en la mañana sentí algo en mi corazón. Llegué a realizar un evento aquí en Canaco, y en Canaco escuché que algo se estaba haciendo en la ciudad, y le pregunté a un reportero: oye, ¿cómo está eso que están haciendo? ¿Quién lo está haciendo? Y ya me comentaron, dice, y me comentaron de ti. Y le dije: llévame ahí donde está esa persona. Llega conmigo y empiezo a platicar con él, y me dice: hoy entiendo que no venía a Canaco, venía a encontrarme con esto. Esto es lo que yo estaba sintiendo en la mañana. Yo sentía algo en mi corazón, algo, y en este momento estoy convencido, esto es lo que yo tenía que encontrar. Yo hice una oración por esa persona. Se pasó tranquilo conmigo ahí en la oficina. Me dijo: siento tanta paz en mi corazón. Una persona con la que Dios empezó a llamarle, y lógicamente esa persona llega y dice: es que esto es lo que yo buscaba, es que lo estoy disfrutando, porque esa persona ya estaba teniendo un encuentro con Jesús desde que oyó hablar de las palabras, desde que empezó a vivir esa necesidad. No hay experiencia más maravillosa que esa. Y eso no es religión, es la vida en nosotros. Es vivir y disfrutar todo lo que Dios nos ha dejado por medio de su obra, de su sacrificio. Es vivir y disfrutar todo lo que está en su palabra. Es vivir eso, porque a veces vemos religiosos que se les ve una cara de amargados. No quiero fijarme mucho, no voy a encontrar uno aquí. Pero una cara de amargados, y que leen la Biblia y una amargura. Sin embargo, qué maravilloso es saber que el Dios del universo obra de esa manera, independientemente de religión, y se los va a saber. Y hay quienes tienen la marca de su religión en su frente, pero no tienen la marca de Cristo. Y qué maravilloso es encontrar esas personas, porque cuando tú no encuentras la marca de Cristo y alguien te empieza a hablar religiosamente, terminas preguntándole: ¿y de qué religión eres tú? Pero cuando alguien trae la marca de Cristo y ves el sabor, ni te preocupas por preguntar de qué religión es. Quieres que te siga hablando, quieres que te siga transmitiendo. Y eso es cuando Dios toma el control de las cosas y Él está manifestándose poderosamente. Y ese es el Cristo que tú debes y yo debes de vivir, y es el Cristo que debemos de predicar. Y es un Cristo que no es exclusivo de ninguna religión, es consecuencia de la palabra que podemos estar nosotros recibiendo en nuestro corazón. Cuando pasó esto y que la mujer hizo eso, tenía una condición Jesús. Dios sabía que Él había venido a las ovejas perdidas de Israel, a los judíos.
Y esa mujer era griega. Cuando la mujer le ruega, y textualmente la mujer le dice a Jesús, dice, le rogó que echase fuera de su hija el demonio. Le rogó. ¿Sabes que Jesús echa fuera de mi hija el demonio? Jesús se da cuenta que es griega. Él sabe que él viene a las ovejas perdidas de Israel. Entonces, cuando se da cuenta de eso, Dios sabe que Él es prioridad para nosotros los humanos. Pero en ese momento estaba establecido un orden. Los judíos primero. También Él sabe que mientras humanamente para nosotros Él es prioridad, como lo veíamos la semana pasada, nosotros, a diferencia, solo lo vamos a saber hasta que tenemos un encuentro con Él. Él todo el tiempo sabe que Él es lo mejor para nosotros. Pero mientras yo no tengo un encuentro con Él, para mí lo más importante es tener carro. Para mí lo más importante es tener dinero. Para mí lo más importante es ir de viaje. Para la jovencita es que le compren los zapatos nuevos. Es que le pongan las uñas que ella quiere. Entonces, eso es para la jovencita. Pero cuando tiene el encuentro personal con Dios, entonces tenemos la visión de Dios. Y la visión de Dios es ver las cosas como Dios las ve. Entonces, en ese momento, ahora sí sabemos nosotros lo que es más importante para mi vida. Que sin embargo, Dios todo el tiempo lo supo. Dios todo el tiempo supo que Él era lo más importante para nosotros. La mujer se postró ante Jesús. Le rogó que le ayudara. Pero Jesús tenía que establecer que había una prioridad. Él no había venido, en este caso, a los griegos. Había venido a los judíos. Pero al mismo tiempo que Jesús establece, quiero que consideren esto, al mismo tiempo que Jesús le tiene que decir, discúlpeme mujer, pero la cosa es que todo esto que te está maravillando, todo esto por lo que estás impresionada, todo esto por lo que vienes con esta pasión a buscarme, todo esto que tú anhelas y que veo que lo estás pidiendo con esa forma, no es para ti. Además de que había que establecer el orden, que Él venía primeramente a los judíos y no a los griegos, que era ella. Aquí en esta porción, Jesús al mismo tiempo establece una prueba a la convicción de la mujer. Jesús prueba su convicción. Por ser griega, perdón. La expresión de Jesús fue muy dura. Fue muy dura, que muchos de nosotros no aguantamos. ¿Cuántas personas han ido a buscar a Dios en sus iglesias? Y si alguien les da una expresión donde les está estableciendo que busquen, que se esfuercen, que amen, que entreguen su vida a Dios, que se acerquen con fe, y no les gusta, sus sentimientos empiezan a aflorar y no sé si vuelva. ¿Cuántas veces has sentido tú eso en tu iglesia? ¿Cuántas veces has sentido en la predicación y a veces sientes tan dura esa palabra que al final de cuentas Jesús dice que la palabra no es dura? La palabra no es dura. La palabra es dura para el que no cree, para el que no quiere acercarse a Dios, para el que no tiene necesidad de Dios. Pero para el que tiene necesidad de Dios, ahorita lo vamos a ver, esta mujer tenía una necesidad espiritual. Y Jesús le dice, mira mujer, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y dárselos a los perrillos. Qué duro, ¿eh? Tú por más poquito y yo por más poquito a lo mejor nos enojamos. Tú por más poquito y yo por más poquito simplemente podemos decir, ¿qué necesidad tengo de que me digan eso? Pero una persona que ha sido tocada por Dios, que está siendo llamada por Dios y que está en el proceso para que sus problemas tengan solución en Dios, porque hay mucha gente que no se sabe que sus problemas, su solución está en Dios. Entonces, cuando nosotros estamos en esa condición, empezamos a hacer cosas como las que hizo la mujer.
Empezamos a acercarnos con esa pasión, con esa entrega, con esa disposición. La mujer, al oír aquellas palabras de Jesús, no fue orgullosa. No fue orgullosa. Había un verdadero proceso espiritual en su vida. No se ofendió. No se ofendió por lo que Jesús le acaba de decir. Simplemente Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos. O sea, tú espérate. ¿Cómo? Tú no. Vamos a ver. La mujer no tuvo eso. Y la mujer ante eso no mostró orgullo, no mostró soberbia, no mostró una actitud de rechazo violenta en su interior. Al contrario, la mujer no dudó, porque cuando se prueba nuestra convicción, yo les enseñaba ahora en la semana, convicción es no dudar. Fe es tener certeza, es tener convicción, y la convicción es no dudar. La mujer, cuando le dijeron: espérate, vamos a saciar primero a los hijos, la mujer no duda, y lo que hace es mantener su reconocimiento a Jesús, y no quita, como luego decimos, el dedo del renglón de mantenerse en la insistencia o persistencia de obtener la sanidad de su hija. La mujer tuvo una respuesta en la cual nosotros podemos ver todo esto. La mujer le dijo a Jesús: sí, Jesús, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Esta expresión tiene una esencia, algo tan especial, que también nos da enseñanza a nosotros. Significa, en su expresión, que ella no tenía pensado desistir, en primer lugar. Cuando le dijo: ok, está bien, pero aún los perrillos, ¿aceptó lo que le dijo? ¿Está bien? Casi me estás diciendo que soy como un perrillo. Está bien. ¿Qué estaba en este momento? No se estaba humillando. Estaba procurando no desistir, que él era la solución de su hija, que él era la medicina de su hija, que simplemente él era el único medio por el cual su hija pudiera vivir una condición diferente, experimentar liberación. La mujer no tenía pensado quitarse de esa postura, porque había una característica en esta expresión. Ella no había síntomas de que ella se fuera a quejar de la condición en la que se encontraba y de la circunstancia en que estaba siendo sometida por Jesús. No se iba a quejar. ¿Tú cuántas veces te has quejado? ¿Tú cuántas veces has desistido? ¿Tú cuántas veces no has tenido esa fe limpia? ¿Cuántas veces tu fe ha estado bloqueada con malos pensamientos? ¿Tú cuántas veces tu fe ha sido afectada por condiciones y circunstancias? Cuando la Biblia dice: ¿qué me puede apartar del amor de Dios? Y hay cosas que te han tendido a apartar y tú lo has sentido en tu fe, porque de pronto como que no tienes el ánimo de persistir, de insistir, de luchar, de mantenerte, de no quejarte. Hay algo que fantasmas ahí que se meten en tu vida. Esa mujer no lo tenía. Esa es la admiración de esta fe. Eso es lo que la enseñanza tremenda de la fe de esta mujer. Esta mujer solo pensaba en obtener la bendición de su hija. Estaba igual que Jacob: no te suelto hasta que no me bendigas. A Jacob se le desencajó el hueso de acá, de la cintura, y simplemente dijo: no te suelto hasta que no me bendigas. No te suelto. Es admirarse una fe que no fue contaminada. Es admirarse como para que tú digas: ese encuentro quiero tener con Dios.
Ese llamamiento quiero tener con Dios. Yo quiero que su palabra llegue y toque mi corazón de esa manera. No quiero yo estorbarle a la palabra. Quiero que esa palabra llegue, me toque, me haga vivir eso que me va a hacer arrebatar sus promesas, eso que me va a generar un tipo de fe de esa manera, una fe que nadie la puede impedir, que nadie la puede estorbar. Ese tipo de fe yo quiero. Ella misma, en su conversación con Jesús, en su respuesta a Jesús, estableció el nivel al que iba a llevar su humildad. Ella misma establece el nivel, nadie se lo establece, ella lo establece. Nosotros muchas de las veces establecemos otros niveles. Bueno, yo sí voy a servir, pero si yo no tengo que hacer esto ni tengo que hacer aquello. Establecemos un nivel diferente. Ella estableció el nivel que sabía que le iba a garantizar mover la mano de Dios. Y nosotros muchas veces sí, está bien, pero yo hay cosas que no puedo esforzarme y yo si no puedo, yo si no, empiezo a poner muchas excusas. Y acepto, pero estableciendo unos niveles, unos niveles que estoy dejando muy lejos el ver que Dios se mueva en mi vida. Esta mujer no, ella misma estableció un nivel. Y estableció un nivel que le garantizara a ella que la mano de Dios estuviera sobre su vida. Y esto es cuando ella acepta, confiesa que está dispuesta a recibir migajas. No me importa. Cuando Jesús ve que la convicción de la mujer había sido probada en esos niveles, y la convicción significa no dudar, y ver que la prueba de la convicción de ella es que no dudó, no desistió, cuando le dijo, está bien, no hay problema. La expresión de esa que dice, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. En ese momento le dijo, está bien, dame las migajas. Entonces la respuesta de Jesús dice, por esta palabra. ¿Cuál palabra? Esa que ella dijo. Por esta palabra, ve. El demonio salió de tu hija. Ve y conoce la gracia de Dios. Ve y conoce que el poder de Dios. Ve y conoce que Dios sí puede hacer. Ve y descubre que Dios no hay nada imposible. Ve y obsérvalo. Quizás has visto a mucha gente que habla de Dios, que dice de Dios, pero ¿qué niveles habrá establecido de humildad Él? Porque Él los estableció al final de cuentas. Y de pronto has escuchado a muchas personas que dicen de Dios y no has visto la maravilla de Dios. En los tiempos actuales hay muchas distracciones, hay muchas cosas, hay muchos, no solamente distracciones, sino hay muchas voces que nos quieren dañar, afectar, confundir, para que tú no desarrolles esa fe. Y si es cierto, vivimos un tiempo donde hay mucho religioso, y un religioso es el que estableció un nivel pues de mucha consideración, como para no asegurarse que la mano de Dios se mueva poderosamente sobre su vida y experimente algo sobrenatural. La mujer no hizo eso. Ella tenía en su boca establecer que Jesús la bendijera. Y ella no hizo esto. No, dijo, no voy a establecer eso. Eso que simplemente, desde que lo haga, yo voy a decir, a mí se me hace que así Dios no me va a poder ayudar. ¿Cuántas veces nosotros hemos procurado sentirnos bien y saber, yo sé que quizás así no mueva la mano de Dios, pero pues me voy a sentir a gusto ya? Pero hay alguien que dice, no, yo lo que quiero es ver lo sobrenatural de Dios. Y ella estableció el nivel de humildad, de verdadera humildad, que impactó a Jesús. Así como aquella mujer con flujo de sangre, que tenía 12 años con la enfermedad, y que un día dijo, si tan solo tocare el borde de sus vestidos, seré sana.
y se arrastró entre las gentes para tocar a Jesús, y simplemente Jesús dijo: alguien me ha tocado. Sus discípulos decían: ¿cómo que alguien te ha tocado, Jesús, si somos un montón que te apretamos? Es que virtud salió de mí, poder salió de mí, algo viajó de mí hacia alguien. ¿Por qué? Porque alguien llevó el nivel de humildad. Oímos mucho religioso, oímos mucha gente presunciosa, gente que nos presume un carro del año como efecto de su fe. Y no es más que efecto de su materialismo, de su afán. Nos presumen muchas cosas, pero lo sobrenatural es algo que se mira, que impacta, que le agrada saborearlo, que te sientas con esas personas y no quieres que se vayan, quieres que sigan hablando contigo, quieres tener contacto con esas personas, porque esas personas vienen cargadas del poder de Dios, y la razón es porque ellas llevaron el nivel de humildad que debe ser, y para vivir lo sobrenatural, y que el que esté cerca de esa persona lo va a disfrutar. Mucha gente vive acá, mucha gente dice: yo conozco a Dios, pero tú no te acercas y no sientes el sabor del aceite en sus vidas, porque establecieron un nivel diferente. Jesús simplemente le dice: ve, el demonio ha salido de tu hija. Y Jesús dice: por tu palabra. O sea, tú lo estableciste, tú me hiciste que esto pasara. ¿Cuál es la fe de la mujer? La fe de la mujer es que no escatimó establecer su propio nivel de humildad que le garantizara que el poder de Dios estuviera con ella. La mujer, dice la Biblia, que regresó y encontró a su hija libre, completamente sana. Esto es una tremenda enseñanza por parte de esta mujer. Es una tremenda enseñanza. Y que nosotros, si vamos viendo escalonadamente, Jesús se escondió, la mujer lo encontró. Lo encuentra, y lo encuentra como si ella ya hubiera tenido un encuentro antes con él, porque tenía una convicción de no solamente llegó a ver qué ondas, le rogó, porque sentía: es que tú lo tienes, tú lo tienes. Después de eso, Jesús prueba su convicción al establecerle que hay un orden. Primero son los judíos, primero es las ovejas perdidas de Israel, y para eso le explica: no es bueno quitarle el pan a los hijos y dárselo a los perrillos. Sí, está bien, pero aún los perrillos comen las migajas. Cuando escuchó Jesús eso, dijo: por tu palabra, ve, tu hija está sana. Entonces, poder nosotros tomar esas porciones y aplicarlas en nuestra vida, aplicar estas enseñanzas espirituales, grandes enseñanzas espirituales, que no tienen nada que ver con intenciones y pretensiones de religiones, de denominaciones, eclesiásticamente hablando. No, tiene que ver con la pureza de la palabra y con la sana disposición de nosotros para creerle a Jesús y tomar ahorita y llevarnos a nuestra casa una experiencia real. Pero mucha gente dice: yo he escuchado mucho y no he vivido eso. ¿Por qué crees? Porque simplemente no se aseguró de mover la mano de Dios para que le diera lo que estaba leyendo, lo que escuchó, lo que se dio cuenta que es una promesa para nuestras vidas. No quisiste hacerlo. La Biblia dice: al corazón contrito y humillado jamás lo despreciarás tú, oh Dios. Así es que esta es una bonita enseñanza que nos podemos llevar a nuestra casa y se la pueden compartir a alguien, si se la aprendieron. Si no la pueden ver en el internet después, para que puedan tener toda la historia bien, anotar y compartirla con alguien y decirle la belleza de este mensaje. Yo quisiera que así como estamos, oremos a Dios y le demos gracias a Dios por este momento. Y si las personas que nos acompañan hoy, mañana tienes una oportunidad, si tú tuviste la disposición de anotar, creo que hay una persona que te vas a encontrar que necesita escuchar este mensaje. Te aseguro que hay una persona
Si tú en este momento estás siendo tocado por esta palabra, vas a encontrar a esa persona y necesitas compartírsela. La próxima semana invita a alguien para que venga a escuchar otra porción más de la Biblia y que sepa que es una porción más de la Biblia, conocer lo precioso de la Biblia, lo precioso de las palabras que Dios nos dejó y cómo esas palabras son vida para nosotros. Son vida cuando las tomamos así, sin adulterar, sin quitarle, sin ponerle, tomar ahí esa enseñanza que quedó grabada para nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este momento. Te bendecimos por este grupo, por estas personas que están en este lugar. Te pedimos por esta comunidad para que tú seas quien sigas obrando, quien sigas bendiciendo, quien sigas llamando, quien sigas tocando, Señor. Y lo más importante, que todos nosotros podamos ser impactados con el encuentro personal contigo y de esta manera nos transformemos en instrumentos que irradiemos este sabor aceite, esta esperanza para otros, esta vida, estas recompensas espirituales, Señor, que tú tienes en la gente, que podamos nosotros transmitirlas. Gracias, Señor. Bendigo todas las familias representadas en este momento, en este lugar. Sé que en este instante, Señor, esas familias, al momento de que nosotros establecemos ese nivel de humildad que tú nos pides para garantizar que tu mano se mueva, para garantizar que la bendición viaje a nosotros, Señor, en este momento sé que nuestros hijos están en bendición y experimentarán un cambio espiritual. Porque muchas de las veces queremos nosotros cambiar a la gente. Nosotros queremos convencerlos de algo. Sin embargo, el que convences eres tú, el que impacta eres tú. Y por eso tenemos que desarrollar esta fe que tú nos enseñas. Una fe así como la de la mujer sirofenicia, para poder, así como lo hizo la mujer sirofenicia. Quizás hay algo que la gente aún no capta de esta enseñanza. La hija no estuvo presente ahí. Sanó por la fe de su madre. Entonces aquí hay personas que deben entender que ellas pueden llevar ese toque de poder a sus hijos, a su familia, a su esposo, a su esposa, a sus cónyuges. Si simplemente entienden, la hija no estuvo ahí, jamás escuchó a Jesús. Y la hija fue tocada por la fe de esta mujer. Por la forma en que esta mujer se acercó a Jesús y por la forma que dio una palabra que estableció un nivel de humildad que Jesús no tuvo otra cosa sino que decretar, porque eso fue lo que hizo ahí. Decretó: ve, tu hija es sana, tu hija está libre. Gracias, Señor, por esta reunión. Señor, sigue bendiciendo este hogar. Sigue abriendo puertas, sigue dándole luz, sigue dando pasión por estas cosas. Que no haya distracción alguna, Señor, para que caigan en juegos, Señor, de palabras, de filosofías, de fábulas, de contiendas. No, que ellos estén viviendo la experiencia como la vivió la mujer sirofenicia. Nada lo podía distraer. Estaba impactado, saboreaba la convicción. Ella solamente pensaba en Jesús. Después de eso estoy convencido que lo recomendaba como nunca. Ya me imagino a esta mujer como con la doble experiencia vivida en esta historia, cómo ella se transformó en una luz para la gente, en sal para el pueblo que se encontraba a su alrededor, cómo esta mujer definitivamente no cayó en juegos, distracciones, provocaciones, no cayó en ninguna situación que le afectara su crecimiento en el Dios. Señor, gracias, Espíritu Santo, por esta reunión. Señor, en ti encomendamos todas las cosas, nuestros trabajos y todo lo que tenemos que desarrollar, Señor, porque creemos que tú cuidas de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.